Tú. Bien, saludos estimados estudiantes. Bienvenido al curso de física de cuarto grado, siendo hoy martes 2 de marzo. Para el día de hoy tenemos programados los siguientes temas. Vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿viste? Pero dándole un toque un tanto distinto a lo que es la física de tercer grado. Acá vamos a analizar los estudios de gráfico. Como te estaba diciendo, ¿ves? Los estudios de gráfico, un gráfico que se llama posición-tiempo y velocidad-tiempo, estas dos gráficas. Cuando te digo que lo vamos a analizar, bien, eso vamos a ver la caracterización de sus elementos, algunas propiedades que tienen esas caracterizaciones. Sobre todo, observa lo siguiente. Acá estamos analizando el gráfico posición-tiempo. Mira, aquí lo tienes, posición-tiempo. Lo interesante del análisis de este gráfico es cómo determinar el otro elemento que lo constituye, que en este caso sería la velocidad. Desde el gráfico posición-tiempo, cómo se calcula la velocidad. Esos son elementos importantes también. Fíjate el otro gráfico. En el otro gráfico tenemos el gráfico velocidad-tiempo. Sería interesante también cómo se determina el otro elemento restante, porque el otro elemento restante sería la distancia. Recuerda que estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Posteriormente vamos a analizar los problemas básicos de este tipo de movimiento para ir al tema que realmente nos interesa y al que nos corresponde en este nivel, que sería problemas relacionados con dos móviles. Bien, estimados estudiantes, sin más preámbulo, iniciemos nuestra clase. Recuerda que estamos en el tema número 3 y ahora te estarías preguntando, profesor, ¿por qué el tema número 3? Tema número 1 corresponde a lo que hemos venido estudiando, el concepto de magnitud, los conceptos básicos, pues, física, clasificación y magnitud. Y luego el tema número 2 corresponde justamente al análisis dimensional y al cálculo vectorial. Entonces, obviamente estamos en el tema número 3, que en este caso sería el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos entonces para darle órdenes, yo creo para dar orden, vamos a colocar eso porque no lo hemos visto. Mira, recuerda que el tema número 1 podemos decir que son conceptos básicos. Esos conceptos básicos que le han determinado la definición de física. Muy bien, vamos aquí. El tema número 1 también corresponde, recuerda que vimos la clasificación de la física. ¿Te recuerdas, no? La física se clasifica en física clásica y física moderna. Netamente, también analizamos los conceptos fundamentales de la física. Estos conceptos fundamentales es bueno destacarlo, que ya tú sabes cuáles son, pero bueno, vamos aquí a verlo. En primer lugar era el espacio. Ajá, habla. El otro era la materia y el tiempo. Con ello se analizó lo que eran un poquito de... Acá, ¿qué pasaría? Ajá, aquí lo tengo. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está. Muy bien. Ajá. ¿Cuál sería el tema número 2? Bueno, el tema número 2, ya sí recuerda que entramos, ya entramos de lleno a estudiar lo que es el análisis dimensional. Y las operaciones con vectores.
Esto es lo que estábamos hablando. Por eso es que hoy día estamos en el análisis tema número 3. Si quieres, vamos a dar unos breves minutos para que copies todo esto y tengas control sobre la situación. Ok. Bien, entonces ahora sí, vamos, para dejar un poquito de orden, vamos a colocar esto arriba, un poquito, esta parte lo vamos a colocar aquí, de tal manera de que, exacto, no estorbe y todo lo puedes ver. Ahí lo tenemos. Como te estaba indicando, estamos analizando el tema número 3, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Son los mismos conceptos que en física de tercero, solo que ahora lo vamos a estudiar con mayor profundidad. Por ello, se hace necesario repasar el concepto, que ya tú lo sabes, pero sin embargo vamos a repasarlo. Se llama movimiento rectilíneo uniforme. Atento, por favor. Es un movimiento de línea recta con velocidad constante en módulo, dirección y sentido. Cuando yo digo que es un movimiento en línea recta es porque esa es su trayectoria. Pues la trayectoria es una línea recta. Ya eso lo debes de saber. Por ello, el móvil recorre distancias iguales en periodos de tiempos iguales. Esto es muy importante, ¿no? Lo vamos a destacar con la finalidad de que tú también lo destaques en tu separata. Bueno, en tu cuaderno de trabajo. Mira, esta parte es muy, muy importante, así que lo voy a destacar. Y espero que tú también lo destaques al momento de transcribir. Acá, por favor, no vayas a escribir en este momento. Recuerda las indicaciones en la clase anterior. Atento a la explicación de mis palabras y justamente lo voy a sincronizar con este cursor. Después que yo termine la explicación, pues te voy a dar un periodo muy prudente con el objeto que puedas copiar. Su fórmula descriptiva es, bueno, esa es la única fórmula. Mira, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Acá lo tienes. Aquí utilizamos la dimensión. La dimensión que le corresponde justamente a la velocidad es una unidad de longitud entre una de tiempo. Con lo cual, las unidades medidas en el sistema MKS serían metros por segundo. Recuerda que esto en los dos combinados van y representan lo que se llama una magnitud escalar. Una magnitud escalar tiene un número que es la abstracción de las cualidades, de las dimensiones que estamos analizando con su respectiva unidad. Entonces, bueno, por favor,
acopia hasta aquí, pues, antes de seguir avanzando sobre los gráficos. Dale, pues. Otro elemento que se hace esencial revisarlo sería lo siguiente. Así que vamos por favor atentos. Recuerda que hemos analizado la velocidad, pero también se puede analizar la distancia. Aquí, D. Podemos analizar que eso corresponde, ya tú sabes que es la distancia. Esa distancia tiene su dimensión. Vamos acá un momento con ella, dimensión. Y además también esa dimensión nos lleva a su unidad. Obviamente, en el caso de la distancia, la vamos a denotar con la letra D. Su dimensión es justamente la longitud y su unidad es metro. Lo ponemos acá para que sepas que es metro. Recuerda que eso lo estamos con la unidad MKS. Sin embargo, tenemos el tiempo también. ¿Te recuerdas de ello, no? Ese es el otro elemento que falta. Ah, bueno, necesito también bueno, mira, vamos para que sea más significativo aún. Mira, atento un momento, ya va, ya va. Acá, distancia. Lo ponemos así. Estoy tratando de hacer un cuadro para que lo estudies, pues. Distancia. ¿Ok? La distancia lo vamos a poner como D. Lo ponemos así para que sepas. Un poquito de paciencia nada más te estoy pidiendo para que lo estudies bien. Acá. Bacán. Ahora sí. Ahora mira, ¿ves? Aquí establecemos el tiempo, que lo vamos a denotar. Ya tú sabes que lo denotamos con la letra T mayúscula. Y lo vemos para acá. Entonces, ya sabes, bueno, hagamos de esta manera, una T del tiempo, que es lo que vamos a analizar. Justo se analiza con la dimensión es el tiempo y su unidad segundo. Mira, con esto puedes repasar todas las características, o bueno, todas las características, no, todos los elementos que caracterizan justamente al movimiento rectilíneo uniforme. Mira, aquí lo tienes. Mira, aquí. Aparte de eso, se hace como compromiso obligado, que lo debes hacer de forma independiente, ¿oíste? Que buscar las siguientes
diferencias, que es el desplazamiento versus la distancia. Lo voy a poner en mayúscula. ¿Oíste? Esto es obligado, tienes que revisar estos conceptos. De igual manera se hace también estos otros conceptos de forma obligada. ¿En qué consiste la velocidad cuya diferencia va a estar supeditada a la rapidez? Entonces, recapitulo. Date cuenta que en la fórmula descriptiva aparecen involucrados los siguientes elementos: velocidad, distancia y tiempo. En este primer encuentro nos acercamos al concepto de velocidad. Aquí está el concepto de velocidad. El concepto de velocidad es un cociente que en su numerador tienes la distancia y en su denominador el tiempo, cuyas dimensiones son los siguientes: LT. En el sistema MKS sería metro por segundo. Esas son las unidades que le corresponden a la velocidad. Aparte de eso, bueno, en este escuadro que tenemos acá, estamos discriminando los otros elementos que nos faltan. En el caso de la distancia, la dimensión es L y su unidad es M. En el caso del tiempo, la dimensión es T y su unidad es segundo. Sin embargo, se hace como un concepto obligado por parte de ti, en un estudio independiente, que busques las diferencias entre desplazamiento y distancia. Básicamente el desplazamiento es un vector o es una cantidad es una magnitud vectorial y la distancia es una magnitud escalar que le corresponde al tamaño del desplazamiento. De igual manera podemos hacer este análisis, la diferencia que hay entre la velocidad y rapidez. Mira, igualito, la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar, pero no es cualquier magnitud escalar, ella representa el tamaño del vector velocidad. A igual que la distancia representa el tamaño del vector desplazamiento. Y también otros conceptos que se debieron analizar en física de tercero es que el desplazamiento y la distancia son exactamente igual cuando su trayectoria es una línea recta, pero no son iguales. Entonces son temas que tienes que irlo aclarando y que, bueno, se hace obligado a que lo vayas a revisar. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando. Recuerda que son temas pendientes que debes ir estudiando de forma independiente. Ahora, el objetivo de acá es analizar las gráficas XT del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es esto, profesor? La gráfica XT corresponde a la gráfica de posición-tiempo. Observa, por favor, a mi cursor. En el eje de las abscisas, recuerda que el eje de las abscisas es justamente la dirección horizontal, esta que está aquí. Ahorita en este momento puedes ver el vaivén de mi cursor. Ello representa el eje de la abscisa. Allí, en el eje de las abscisas, siempre vamos a colocar la variable independiente. En este caso, para el estudio de la física, la variable independiente siempre va a ser el tiempo, porque nosotros no vamos a tener un control deliberado sobre ella. Ella va a transcurrir independientemente de nuestra voluntad. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Que el tiempo va a transcurrir independientemente de nuestro control voluntario. Yo no puedo decir, tiempo, detente un momento que voy a hacer un experimento. No, eso no puede ser. Eso es inadmisible. Eso no va a ocurrir. Entonces, como eso es una variable independiente que es fuera del control y de la voluntad del observador, del científico, quedaría como variable independiente. Sobre ella van a depender las otras. En este caso sería la posición. La posición depende del tiempo. Entonces, esto es una regla básica. Las variables independientes siempre se van a ubicar en el eje horizontal. Muy bien. Y las variables dependientes se van a ubicar en el eje de las ordenadas. Como estoy en el gráfico posición-tiempo, bueno, ya yo sé que la dependiente es la posición y la independiente el tiempo. Siempre, siempre. Entonces, las independientes se ubican en el eje horizontal. Las dependientes se ubican en el eje vertical.
Esto es bueno destacarlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí que esto es variable independiente. Ponemos así para que no se te vaya a olvidar y lo tengas presente. Vamos a ponerle la I, no vayas a creer. Eso es variable independiente. ¿A dónde vamos a ubicar la variable independiente? En el eje de las abscisas. Por otro lado, ¿dónde ubico la variable dependiente? Pues la variable dependiente se va a ubicar en el eje de las ordenadas. Recuerda, estamos hablando de la variable dependiente. ¿De quién dependen? Justamente del tiempo, con la cual nosotros no tenemos control sobre él. Ah, ya, profe. Claro, claro, claro. Mira, es sencillísimo. Entonces no te vayas a olvidar en esta categoría. Repito nuevamente, soy insistente en eso. La variable independiente es el tiempo y se ubica en el eje horizontal. La variable dependiente se ubica en el eje de las ordenadas. Y eso va a ser el otro elemento. No es el tiempo, porque ella va a depender del tiempo. Ahora, una vez que sepas dónde están ubicados, bueno, hay una silueta que se puede graficar. Esa silueta sería esta, que es la azul. Observa, esta es la silueta. Ese sería su gráfico. Ah, ya. Esta silueta es un color distinto justamente al sistema de coordenadas. Es distinto a los ejes que son de referencia. ¿Cuáles son los ejes de referencia? El horizontal, donde está ubicada la variable independiente. Este vertical, donde está ubicada la variable independiente. Ajá. Sobre ello se hace una silueta. Esa silueta es lo que se representa y se conoce con el nombre de gráfico. Profesor, pero ahí dice gráfica. Porque gráfica es el conjunto de puntos con la cual se obtiene el gráfico. ¿Me estás entendiendo? Eso vamos a dejarlo claro también y te recomiendo que hagas lo siguiente. Yo te voy a ayudar ahí. El gráfico y respectivamente con, bueno, no sé por qué me está apareciendo dos puntitos acá. Bueno, sin embargo, ahí lo borramos y nada, lo volvemos a hacer. Tenemos acá y nos venimos aquí. Quiero señalar que la gráfica representa conjuntos de puntos. Entonces, la gráfica son un conjunto de puntos. Okay. ¿Cuáles son esos puntos? Pues los puntos que son los X y los Y. Ah, eso es. Ese conjunto de puntos se llama gráfica. Esa gráfica crea una silueta. Lo voy a colocar mira, lo voy a destacar de tal manera que te lo aprendas en rojo, la silueta. La silueta, pues es el gráfico. Entonces hay dos conceptos que hay que destacar. El conjunto de puntos que forman el gráfico se denomina gráfica. No te olvides de eso. Eso no te lo olvides nunca. Ajá. Sigo repasando para que me entiendas y vayas colocando las notas de apuntes. Ahí. Entonces, la gráfica son el conjunto de puntos. Y la silueta es justamente el gráfico. Entonces hay dos cosas totalmente distintas, la gráfica y el gráfico. Ahora, analiza la silueta. Esta silueta puede tener esta pendiente que es positiva. Mira, la pendiente queda determinado por alfa. De modo que la tangente de alfa, cuando es mayor que 0, es positiva. Y además, ella representa la velocidad. Interesante, ¿no? Mira, acá tienes el tiempo, acá tienes la distancia, y justamente la pendiente de la silueta determina el otro elemento que conforma la fórmula de la descripción de el movimiento rectilíneo uniforme. Repito, aquí están los tres elementos que conforman la fórmula en el movimiento rectilíneo uniforme, que es el tiempo, la distancia y la velocidad. Ahí están los tres elementos. Solo que con el gráfico de posición tiempo yo puedo determinar el otro elemento, que en este caso es la velocidad. ¿Y cómo determino esa velocidad? Esa velocidad se determina justamente con el ángulo, la pendiente que deja el gráfico con respecto a cuando lo ubico yo en el sistema de coordenadas creado por el gráfico posición tiempo. Ya. Va a ser positivo si tiene esta orientación hacia arriba, pues, en forma ascendente.
Ah, ya. Claro, en forma ascendente. Mira, aquí se puede apreciar. Pero si lo tiene en forma descendente, como lo estamos viendo acá en la línea roja, mira, el gráfico rojo, fíjate la silueta. Ah, ya, estoy viendo la silueta. Exacto. Ahí puedes determinar que el valor va a ser menor que cero. Entonces eso significa que da negativo. En cuyo caso, cuando tengo una tendencia ascendente, voy a tener una velocidad positiva. Cuando tengo una tendencia descendente, voy a tener una velocidad negativa. Y eso queda determinado por el signo de los valores que obtenga en esa operación. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que puedas simplificar todos estos elementos de la explicación. Bien, vamos a seguir avanzando y en esta oportunidad con el gráfico velocidad-tiempo. Mira, aquí lo tienes, velocidad-tiempo. Para el análisis de este gráfico velocidad-tiempo, bueno, tenemos las mismas características anteriores, pues, una situación muy análoga. Observa, atento por favor, el tiempo queda ubicado en el eje horizontal. Siempre. La variable independiente va a estar ubicada en el eje horizontal. Además, la variable dependiente, como te dije, va a estar ubicada en el eje de las ordenadas. Y otra cosa que se me pasó por alto indicártelo en el gráfico anterior, pero aquí lo podemos observar. Mira, ya te he dicho que la variable independiente, que es el tiempo, se ubica en el eje horizontal. Y date cuenta que entre paréntesis se recomienda ubicar la unidad con la cual estamos analizando eso. En este caso es el tiempo. Observemos el anterior. Tengo tiempo y su unidad es el segundo. Luego, ya te había dicho que para la variable dependiente queda reservado el eje vertical. Y además lo señalizamos aquí entre paréntesis las unidades con que estamos analizando este gráfico. Este es metro por segundo. Fíjate que en el anterior, como era posición, simplemente la unidad que era designada para ese concepto físico era el metro. Entonces, esto es bueno tenerlo bien presente, ¿viste? Vas a colocar tu variable dependiente y a continuación, para dar información, también debes indicar las unidades, porque precisamente el gráfico
es una forma visual con la cual se analiza la información. Y esa forma visual tiene que llevar ventaja con respecto a la forma analítica. Y de hecho sí la lleva y sí se puede apreciar las ventajas, porque la forma visual es más significativa, es más penetrante, pues uno, no sé por qué, uno de alguna manera u otra, hay personas que son visuales y cuando ven un gráfico, pues entienden mejor el concepto. ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces, atento, por favor. Acá vamos a representar la velocidad. La silueta que está marcada aquí en azul va a representar la velocidad, pero con las siguientes características. Atento, por favor. La velocidad se está formando por encima del eje de las axisas, pues, de la variable dependiente. Observa, aquí está la variable dependiente y encima es esto que está acá, pues. Cuando la velocidad se esté registrando por encima del eje de la axisa del tiempo, entonces decimos que su velocidad es positiva. Interesante, claro que es así. Entonces, el otro elemento que nos hace falta a nosotros es la distancia. ¿Cómo determino la distancia? Mira, ahí se dice. Justamente la figura geométrica que se esté formando con la silueta acompañada con los ejes de coordenadas, esa figura geométrica va a representar la distancia. El área, esa superficie, va a representar la distancia. Otra característica más. Observa en este gráfico, bueno, las mismas condiciones, tenemos la variable independiente en el eje de la horizontal, tenemos la variable dependiente en el eje vertical, estamos indicando sus unidades, metro por segundo, en el caso de la dependiente, en la independiente es segundo, porque sabemos que es el tiempo y que se ubica en el eje horizontal. Pero la velocidad la estamos ubicando por debajo del eje de las axisas. En el gráfico anterior, por encima. Entonces, cuando la velocidad está indicada por debajo del eje de la axisa, eso significa que es una velocidad negativa. No es que sea el número negativo, lo que está diciendo es que el área que se está formando en esas coordenadas se está haciendo por debajo del eje de las axisas. Mientras que el otro, el área se está haciendo por encima. Esa es la connotación del signo. El signo positivo, que el área, la superficie, se hace por encima del eje de la axisa. Y el signo negativo nos indica que el área se está haciendo por debajo. No es que sean números negativos, sino que la negatividad es una referencia. Son referencias con respecto al eje de la axis. Eso hay que tenerlo bastante claro. Bien, vamos a dejar que tú organices todo esto y hagas tu registro inteligente. Para tal efecto, vamos a destinar para ello unos minutos, pues, unos breves minutos.
Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir avanzando. Y aquí seguimos avanzando con un ejercicio aplicativo. Pero en este ejercicio aplicativo, mira, date cuenta que estos elementos didácticos representaron en la lámina anterior, ahora se convierten en elementos perturbadores. Esa es la razón por la cual hay que eliminarlo. Y que tú debes tomar en consideración para tu cuaderno de trabajo, tu portafolio. Ajá, vamos a borrar también esto. Y otra vez, en esta oportunidad tomamos un ejercicio aplicativo, indicando lo siguiente. La velocidad representada la velocidad representada en el siguiente gráfico es, te mandan a buscar la velocidad representada en el siguiente gráfico. Recuerda que el gráfico es la silueta, aquí puedes ver la silueta. Ya sabemos que la velocidad se representa a través de la tangente, de la pendiente que tiene esta silueta. Muy interesante. Muy bien, pero esa pendiente se puede determinar con una fórmula que se llama punto pendiente. ¿Te recuerdas de eso? Claro, la pendiente se halla con los... Pero para ello, yo tengo que ubicar los puntos. Y particularmente ya aquí me lo están dando como dato. No es, sí, en este ejercicio no es como datos. Básicamente se te mandan a que tú ubiques estos puntos. Por lo menos este punto, mira, aquí puedes ver, apreciar claramente que el primer elemento en ese par lineal, en este par, mira, porque esto es un par, hay dos, corresponde al eje de las abscisas, 10. Y el segundo elemento o la segunda información corresponde al eje de la ordenada. Pero entonces, ¿qué gráfico es este? Este es un gráfico posición-tiempo. Date cuenta que en la ordenada tengo ubicada la posición con sus respectivas unidades, metros. El tiempo queda reservado en el eje horizontal. Mira, tiempo. Aquí tienes su unidad segundo. Muy bien. Entonces, las coordenadas de este punto serían 10, 36. Ya eso tú lo sabes. Pero sin embargo lo estoy repasando. Espero no ofenderte en ese sentido. Este otro punto, claro, puedes ver tú el segmento. Ahí puedes graficar a quién vas a llamar extremo y quién vas a llamar origen. En este caso lo vamos a poner 4, 0. Este podría ser el origen y el otro el extremo. En todo caso, mira, date cuenta que la tangente en esta gráfico lineal va a ser la velocidad, el otro elemento que me hace falta. Ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Y eso se determina con esta fórmula, la fórmula pendiente. Para la fórmula pendiente necesito 2 puntos, por eso era el objetivo de identificar esos 2 puntos. Aquí vamos a denominar origen y aquí vamos a denominar extremo. Entonces, este punto que está arriba le hemos llamado el origen. Y este otro punto que está abajo le hemos llamado extremo. Profesor, ¿siempre va a ser así? No, realmente no. Pero tienes que darle organización a la información. Hay que darle orden a la situación. Entonces, he escogido como primer punto el de arriba y el segundo el de abajo. Tú puedes hacerlo de forma contraria. Escoges el primer punto, el de abajo, y tomas el de arriba como el segundo. La idea básica de esto es mantener un esquema de orientación a la hora de aplicar la fórmula. Pero tienes que orientarte. Mi orientación es esta, tomando el de arriba el primero y el de abajo del segundo. Insisto, puedes tomar de forma viceversa y los resultados van a ser iguales. Ahora bien, una vez considerada la orientación por el profesor, bueno, date cuenta, ¿quién es Yesudot? Yesudot es esta componente que vale 0. Mira, aquí está. ¿Viste? Esa es la orientación, porque con esa orientación tú puedes hacer el reemplazo de los términos en la fórmula. Yesu2 vale eso. ¿Cuánto vale Yesu1? Yesu1 vale 36. Aquí está. Pero Yesu1 corresponde al punto. Mira, aquí lo tienes. X2, ¿cuánto vale X2? Bueno, X2 vale 4. ¿Cuánto vale ahora X1? Mira, X1 vale 10. De allí puedes apreciar de que ese resultado va a dar 6. Profesor, y si yo hubiese escogido los puntos en forma contraria, es decir, que el primero hubiese sido el de abajo y el segundo el de arriba, también te da exactamente lo mismo. Insisto,
tenemos que darle un proceso de orientación a los datos que nos está suministrando el enunciado. Y ese proceso de orientación es lo que te permite a ti llegar al resultado. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? 6. No, 6 no. Recuerda que en física nos interesa es una magnitud escalar, y una magnitud escalar es la abstracción a través del número acompañado con una unidad. Entonces sería 6 metros por segundo. La alternativa correcta en este caso es la número C. Del número 7, la alternativa C. Bien, estudiantes, ya mis indicadores están aquí registrando que dentro de pronto se va a ocurrir la desconexión en la sección A. Al término de esta desconexión, recuerda que te pido un margen de tolerancia de 5 minutos con el fin de establecer la reconexión en la sección B. Entonces, hasta esa oportunidad.